Entonces, presento a Juan Chalco, es ingeniero químico de profesión y observador de aves desde el 2002. Durante este tiempo ha llevado diferentes cursos relacionados a este tema. Trabajó como guía de Birdwatcher para Colibrí Expeditions por varios años. Ahora trabaja de una manera independiente, ya desde hace también un par de años, como Chalco Birdwatching. Ha colaborado en diferentes publicaciones, tales como Bird of Peru, de Schulenberg, también en aves en el Colca, de Ayasi, Atlas de las aves playeras, de Tener y Pratolongo, entre otras publicaciones. Y en su historial pajarero, en el 2013 reportó el primer registro para Perú de Fúlica cornuta o Gallareta cornuda o Hornet Coot. Y este año, en el 2025, también hizo un nuevo reporte, el primer reporte de Fúlica americana o Gallareta americana o American Cut. Ambas notas han sido, bueno, una fue ya publicada en el 2013 y la otra está por publicar en el boletín informativo de la UNOC, que es la Unión de Ornitólogos del Perú. Bueno, mi presentación esta noche va a ser aviturismo en el Perú, que encanto de aves, pero más que todo será compartir las anécdotas que tengo en el avistamiento de aves. Ya llevo casi 23 años eh, observando aves. Todo empezó en el 2002, comprando la primera guía de aves de Perú, que fue este, Field Guide to the Birds of Peru, de Clemens y Shani, que salió en el 2001, pero recién la pude adquirir en el 2002 a través de un Canal 7 presentó una presentación del libro, y mencionándolo uno iba a una dirección en Miraflores y podía comprar el libro, ¿no? Eh, Sin embargo, la primera guía, no de aves de Perú, pero la primera guía de aves es la de aves del departamento de Lima, ¿no? De María Kepke, es de 1964. Esta edición salió en castellano y 6 años después, en el 1970, salió la versión en inglés. Esta vez yo pude conseguir este libro en fotocopias, pero afortunadamente en junio del 2004 ya pude conseguir un original en inglés. Mi segunda guía de aves de Perú fue la guía de aves de Colombia, que la adquirí en el 2002, la de Hilt y Brown. Este libro también salió en el 2001. Entonces, la diferencia que había entre la guía de Clemens y la de Colombia es que la de Colombia traía más información, ¿no? Que describía la descripción, el hábitat, el comportamiento, distribución. Entonces traía más información de cada ave, cosa que la guía de Clemens era, digamos, 3 o 5 renglones por especie, información muy básica. Eh, entonces, poco a poco vas comprando o empiezan a salir más libros. Por ejemplo, libros importantes para nosotros ha sido el Where to Watch Birds in Perú de Baiki, que salió en julio de 2004. Este libro nos indicaba los sitios donde se podían observar aves. Posteriormente ya han salido un montón de libros, digamos, regionales, ¿no? El famoso libro de Barry Walker, de aves de Machu Picchu y la zona aledaña de Cusco. Tenemos aves de Piura, de este chico, digamos, aves de Colca, de Ayasi, para Arequipa, y varios de Lima, ¿no? Este, Como 3 o 4 guías, que hay unas de Bosque de Ampay, de Ancash, de Cusco, de distintas lagunas, de la laguna de Huacarpay, de Puno, etcétera. Pues básicamente, ¿por qué viene un turista a Perú a ver aves? Porque Perú es uno de los 10 países con mayor megadiversidad en el mundo. Según una definición que hizo Holdrich en el 47, que lo definió él lo llamó formaciones vegetales, posteriormente se llamó formaciones,
y luego se le conoció como zonas de vida o hábitats. Entonces él utilizaba el tipo de vegetación, humedad y temperatura y sacó que Perú contaba con 84 de 127 zonas de vida o hábitat. Y Rena en el 1995 sacó un número de 88, pero posteriormente el CENAMI en el 2019 sacó otra denominación y sacó 16 biomas y 76 subbiomas, pero no especifican, digamos, como que el porcentaje si hemos subido de ese 66% que nos otorgaba Holdrich en el 47. Eh, Perú alberga 1914 y al, que es especies de aves. Esto se basa en un listado de aves de Manuel Plengue que se actualiza de 2 a 3 veces al año. Generalmente salía una vez al año en abril. La última lista es del 23 de junio del 2005, ¿no? Que nos daba 1914 especies entre residentes, migratorias australes, migratorias boreales, aves raras o divagantes. En el mundo tenemos más de 10.000 especies de aves en el mundo y contamos más o menos con 119 endémicas. He puesto 1914 más uno, ¿por qué? Porque hace poco, hace 2 semanas, una de las especies de aves que tenía dos subespecies, ambas subespecies han sido elevadas a la categoría de especies. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Cómo es que crece la lista de aves de un país, no? Porque los turistas vienen a Perú a ver aves, ¿por qué? Por la cantidad de especies y por la cantidad de endémicas. Entonces las aves endémicas son endémicas de un país, que pueden ser estas 119, tenemos aves endémicas de una región específica, digamos, la región tunesiana, que es sur de Ecuador, norte de Perú, ese bosque especial, y entonces esas aves solo están en esa zona en particular. Entonces, con Colombia, Colombia es el país que tiene mayor cantidad de especies, pero creo que nosotros tenemos mayor cantidad de endémicas. Entonces, la lista de aves de un país crece en tres formas. Especies que llegan de otros países. Entonces, yo a lo largo de los años tengo una colección más o menos de 5,5 metros de libros de aves. Por lo tanto, tengo las guías de aves de los países aledaños a Perú, por lo que aves de esos países pueden cruzar a Perú y entonces tengo una referencia, ok, esta ave no estaba aquí, pero chequeo de dónde puede venir y comparo con las guías de los otros países. Una subespecie de una especie existente es elevada a la especie nueva, en la que les mencionaba. Ahorita la vamos a ver en las fotos. O el descubrimiento de una especie totalmente nueva para la ciencia. Aquí les muestro la gallareta cornuda. Esta yo la descubrí en la laguna de Salinas en abril del 2013. Y estaba observando, cuando estaba con un grupo de turistas, estábamos observando, el motivo de subir a Salinas es ver las tres especies de flamencos andinos. El chileno, el andino y el de James. Y en el rabillo del ojo veo una gallareta parada en la orilla, pero yo estaba enfocando el telescopio a los flamencos porque uno de ellos estaba anillado y estaba tomando pues tratar de determinar el código de anillamiento, que siempre es muy importante para poder informar, ¿no? Y de repente esta gallareta empieza a nadar y pasa frente a los flamencos. Y tengo esta imagen, y entonces dije, qué raro, dice, no es una gallareta gigante, porque la gallareta gigante tiene como un par de chichones en la frente y el pico es de color, ¿no? Amarillo y rojo, blanco, y este no presentaba coloración, no presentaba frontal. La otra subespecie común en los altos Andes, pues, es la gallareta Slicored cut o fulicardesiaca, no presentaba el frontal de color rojo o blanco, digamos, y entonces seguía dije, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser?
no, yo empecé a pensar mentalmente en las otras especies de gallaretas costeras, digamos, ¿no? Red-fronted coot, Pulicarpus o White Wing Coot, y todas ellas tenían frontal. Entonces, luego ya pasé al siguiente nivel, que decir, y ya me recordé que en la guía de aves de Chile mencionaban esta Hornet Coot, que aquí este proboscis a veces es más largo, ¿no? Puede llegar hasta esta altura, más o menos. Entonces, es como una trompa de elefante, pero ese era un individuo semiadulto, digamos, y ese fue el primer reporte y estaba emocionadísimo esa vez. Yo nunca pensé, viviendo en Arequipa, diría pues en un departamento como Madre de Dios, colindante con otros países, mucho más fácil que pasen especies, pero en Arequipa, que está, digamos, tengo dos departamentos de por medio con la frontera sur, y sin embargo llegó esta gallareta, ¿no? Aquí podemos escuchar su canto. Esta segunda gallareta también la descubrí yo en enero de este año, en 2025, en la laguna Pucchún de Camaná, aquí en Arequipa. Y eh, yo tomé la foto de varias fúlicas en esta lagunita para poder tener una foto de Red Throated Coot, que es una ave restringida a la zona sur de Perú, al igual que el White Wing Coot. Pero cuando abro la carpeta, porque ese fin de semana tomé como 1200 fotos, cuando abro la carpeta de la laguna de Pucchún, que fue el último lugar que visité en Camaná, me doy cuenta de esta gallareta y veo que el frontal es muy pequeño, casi en forma de rombo, y tenía aquí como un pequeño anillo en la punta del pico. Entonces empiezo a buscar mis guías de otros países, pensando que tal vez es la forma juvenil, porque notoriamente era más pequeña que la Fulica ardeziaca o Slate Colored Foot, y que tal vez es un plumaje juvenil, y chequeando en las guías a ver si hay una descripción, y entro y lo reporto hay un WhatsApp de pajareros de Arequipa, pajareros AQP, y le comento a mis amigos, oye chicos, ¿qué opinan de esta gallareta? Y un chico dice, oye, ¿no podría ser pública americana? Y de repente desapareció de las preguntas y todo, como que todo el mundo está viendo a ver sus guías o etcétera, y de repente empieza a llegar los mensajes, sí creo que es, sí, sí creo que es, sí creo que es. Entonces con esa emoción de otra especie nueva, le mando la foto a Barry Walker en Cusco, a Fernando Angulo, ambos me dicen, sí, creo que es, pero no tenemos no tenemos experiencia con esta especie. Por lo tanto, le escribo a Daniel Lane de Estados Unidos, y si por favor que pudiese confirmarme la identidad de esta especie. Y efectivamente me contesta, es pública americana americana. ¿Por qué? Porque en Colombia, en el norte de Colombia, hay la pública americana colombiana que tiene la base aquí del pico de color amarillo, cosa que esta especie no la tiene, ¿no? Y esta sería una extensión de rango de distribución desde el sur este de Panamá, que es casi 3.700, 4.000 kilómetros hasta la laguna de Pucchún. Ah, así es el canto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otras aves de otro país. Estas son este es migrante de Austral, la calandria de ala blanca. Fue descubierta en 2013 en la laguna de Huacarpay, en Cusco. Esta es la reinita palmera, descubierta en septiembre de 2013 en la carretera al Manu. Este es migrante
boreal, ¿no? Todas las reinitas vienen de Estados Unidos. Esta foto es de internet, ¿no? Esta no es mía. La mayor parte de fotos son mías. Por ejemplo, descubierto en junio del 2022 en el Mirador Pico 2, cerca de Pilcopata, en la carretera del Mano en Cusco. Esta es también foto de internet. Se cree que es por unos famosos friajes que vienen de vez en cuando, que eh, empujó a esta especie y llegó a estos bebederos. Esta es la especie que les comentaba, ¿no? Todas las especies anteriores son especies que de otros países han llegado a Perú. Entonces, ya hay una referencia bibliográfica que uno puede consultar y es especie conocida que traspasa la frontera y se le encuentra en Perú. En este caso, esta es una especie que es la tangara montesa de capucha gris, que, que consta de dos subespecies. Actualmente, en julio el 31 de julio de este año, han sido separadas. Esta de acá es la de pico negro, ahora es endémica de Perú, y esta de pico rojo se le encuentra en el norte de Perú y Ecuador. Entonces, en este caso tenemos una endémica nueva y una especie nueva. Este es otro caso parecido, es el de los famosos Rufus ampita o los Tororoides rufos, que Isler hizo un estudio y de una especie con varias subespecies se crearon dos especies nuevas, de las cuales Perú tiene 10, y de esas 10, 8 son endémicas, ¿no? Como el caso de este Tororoide urubamba. Esta foto la tomé en Acahuayqueche, en la carretera al Manu, así canta. Otro caso aquí empezamos, estas son especies totalmente nuevas para la ciencia. Este es, actualmente ya se le conoce como Tangara inti o Inti Tanayer. En octubre del 2000 y posteriormente en 2003 se le encontró en la famosa Tanayer, la curva de las Tangaras, en la carretera al Manu, por Daniel Lane. Estaba en una expedición con Dan Lane y Barry Walker, y descubrieron esa tangara y estaban totalmente anonadados porque no había ninguna otra tangara que se pareciese. Y posteriormente en la zona de Apolo, en el noroeste de Bolivia, frontera con Ecuador, encontraron un sitio en que esta tangara tiene un comportamiento especial, que es migratoria, y a esta zona de Apolo va a reproducirse. Y después, en la temporada de lluvias, digamos, se va hacia el norte, hacia Perú, ¿no? Entonces, y fue descubierta en la carretera al Manu. Entonces es una especie muy interesante. Esta especie se parecía a unas que hay en África, me parece. Entonces, estaban totalmente, ya posteriormente ya han hecho todo el estudio y han podido describir correctamente, ¿no? La siguiente especie, esta también es una especie nueva para la ciencia. Está, esta especie se ve en la zona de Plataforma, cerca de Bellavista, al sur de Tarapoto. El famoso hormiguero de la Cordillera Azul también es endémico y fue descubierto en julio de 2016, ¿no? Es
esta especie, o bueno, este lugar, plataforma, es muy conocido y muy visitado porque es un lugar muy accesible para ver el famoso Scarlet Banded Barbet o Capito Hualacei, que es la carátula de la guía de aves de Perú. Entonces, antes para ver a este capítulo había que hacer una expedición de un día en avión de aquí a Pucallpa. De Pucallpa tenía que tomar avioneta, de ahí ibas a un puerto, tomabas bote 2 días, llegabas al punto y tenías que caminar 3 días en trocha para llegar al punto para verlo. Y luego descubren este sitio en plataforma donde era más fácil ver, ¿no? De Bellavista te demoras, si la carretera está bien, más o menos seca, etcétera, 2 a 3 horas. Si está mojado, te puedes demorar casi todo un día en llegar a la zona de plataforma. Y es aquí donde, mediante el sonido, eh, llegaron varios pajareros, de Daniel Lane, Fernando Angulo, y un señor le dice, mire, he grabado esta especie, pero no me suena nada parecido. Les reproduce el audio y ninguno de ellos reconocía qué especie era hasta que le empiezan a buscar, le toman la foto y se dan con la sorpresa que es una especie nueva. ¿No es cierto? Vamos a escucharla. No, por ejemplo, esta foto es de Carlos Altamirano. Entonces, este es el mapa de Perú, es conocido que tiene la zona esta de costa, de sierra y de selva, pero además tiene barreras naturales que son las cordilleras y los ríos. Entonces, por ejemplo, hay especies de hormigueros en la selva que pueden estar en esta zona de aquí, pero no acá, porque el río es tan ancho que no cruzan, ¿no? Entonces, hay una especialización de especies, entonces hay especies por este lado que no puedes encontrar en este otro lado y viceversa. Lo mismo ocurre aquí en las cordilleras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La de Río Marañón, que corta las cordilleras, este clima seco y hay muchas especies endémicas en esta famosa ruta del norte. En este mapa podemos apreciar las rutas pajareras en Perú, básicamente la ruta norte, la ruta centro, la ruta sur. Y en todas las rutas lo que se quiere hacer es un transecto de costa, sierra, selva en cada sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Iquitos hay una carretera que va a Sanauta, aquí es el famoso Chiclayo Tarapoto, hay una otra que se baja aquí por Cajamarca, otra que se ve específico que en la zona de Tumbes, aquí de Lima se parte se hace la carretera de Satipo, se hace Oxapampa, Posuso y Pingo María, ¿no? En la zona sur en la costa, digamos, Arequipa más o menos tiene menos de 400 especies de aves, todo el departamento. Sin embargo, hay albergues aquí en Madre Dios o en Cusco que un solo albergue tiene listas de 400 o 500 especies. Pero aquí en Arequipa tenemos la facilidad que hay especies que están en su rango norte de distribución, que sería hasta el sur de Arequipa, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Black-hooded Sierra Finch, Frigilius atrices. Por ejemplo, también nos llega el Tamarugo convil, Conirostrum tamarugensis, en esta zona del sur de Arequipa, ¿no? El caso de las gallaretas que hemos encontrado, ¿no? La gallareta cornuda está en la frontera entre Bolivia, Chile, Argentina, y sin embargo puede aparecer aquí en la Laguna de Salinas. En el 2017 un amigo volvió a reportar a esta especie, la Púlica cornuta, en camino al Colte, en la laguna de Jancopota. Entonces aquí se hace la ruta hacia Puno, aquí en Puno es el zambullidor del Titicaca y luego se conecta con Cusco. Entonces aquí
se puede apreciar con más detalle la ruta norte y tenemos aves endémicas especiales como la pava aliblanca, Guan, Penelope albicenis, el Tundestairan, el cola de espátula maravilloso, que es endémico, Iquitos Gnatcatcher endémico, Long Whiskered Owlet, aquí en la zona de Abra Patricia, el Yellow Scarf Tanager endémico, y Grey Belly Comi cerca a Cajamarca. En la ruta centro, que es entre Lima, Huánuco, Tingomaría, Oxapampa, Posuso, eh, las aves interesantes son el zambullidor del lago Junín y el cinclodes de vientre blanco, ¿no? Bueno, en la costa el famoso pingüino de Humboldt, que es el pingüino más fácil de ver, porque hay uno más al norte, en Galápagos, pero el viaje en bote es bastante caro y demora, ¿no? En cambio aquí ya al aeropuerto, te sales a Callao y ya los puedes ver a los pingüinos o en Pucutana. Aquí en la ruta sur se ve desde Ica, la costa de Arequipa, Puno, Cusco y ya en Palma con lo que es la carretera al Manu, ¿no? Hasta Puerto Maldonado. La carretera al Manu o hacia Puerto Maldonado por 15.000. Aquí tenemos, por ejemplo, en la zona de Arequipa, los tres flamencos andinos, el zarcillo inca, en la zona de Cusco, el cucarachero inca. Aquí tenemos, ¿no?, el zambullidor del Titicaca. ¿Qué equipo es el equipo básico para observación de aves? Tenemos binoculares, la libreta de notas, la guía de campo y actualmente aplicaciones del celular. Entonces, en binoculares, este es de una de las mejores marcas, que cuesta como $2.500 o más. Básico, al menos uno tiene que invertir unos $200, $300 por un binocular básico. Y la medida ideal es la de 8 por 42. 8, 8.5 o 10 es el aumento que te da al observar el ave, verlo con los ojos. Después el binocular lo ves 8 veces más grande o 10 veces más grande, en este caso 8.5 veces más grande. La otra medida, el 42, es esta distancia acá, el diámetro del lente. Esto actúa como un embudo de luz. Cuanto más grande es esta distancia, mayor brillo y claridad vas a tener de la imagen, pero el binocular va a ser más pesado. Este es un ejemplo de la American Birding Association, ¿no? De cómo se pueden tomar notas en el campo en este caso, un colibrí, y todos los detalles. Por supuesto que mis dibujos no tienen nada, no se parecen nada, son como un dibujo de niño de 5 años, pero te ayuda, digamos, puedes poner el pico recto, si el pico era curvo, si tenía manchas distales blancas en la cola, algún detalle de un parche en la garganta, coloración, etcétera, ¿no? Entonces, este es una, una libreta de campo bastante detallada de una especie. Lo otro, tenemos las guías de aves. En Perú, actualmente esta es nuestra guía de aves, ¿no? Aves de Perú, la segunda edición revisada y actualizada del 2010. Como les mencioné anteriormente, ¿no? La primera guía era la de aves del departamento de Lima de Quepque del 64. Luego teníamos, salió la de Clemens y Shani en el 2001. Eh, Después el Donde ver aves del Perú de Viking en el 2004. Pero esto lo compartí, este, lo aunábamos a otras guías, por ejemplo, a Birds of the High Andes de Kielce y Crave de 1990, que es una enciclopedia muy buena, es como una guía telefónica más o menos, eh, y te venía todas las aves con un montón de detalle en el tema de hábitat, descripción, subespecies,
las subespecies, en qué distribución tenían, etcétera. O sea, te da mucha información. Ya después, en el 2007, sale la primera versión de este libro, de Versos Perú de Schulenberg. Esta es del 2010, y en el 2010 también salió la versión en castellano. Esta guía tiene mayor actualización, tiene más especies. ¿Qué equipo necesitamos de forma opcional para observar aves? Un telescopio con un trípode, una grabadora y un micrófono, un reproductor MP3 o celular y un parlante. Aquí tenemos, ¿no?, un equipo de telescopio y trípode. En este caso hay dos tipos de telescopios. Este que es angulado a 45 grados y uno que es recto, ¿no? El ocular estaría en este caso por acá. Eh, Algunos prefieren este angulado, otros prefieren el recto. En mi caso yo prefiero el angulado porque en el caso que uno ve aves en el dosel es más cómodo tener este tipo de telescopio angulado que el recto. En el caso de las grabadoras estoy poniendo dos ejemplos, una Tascam X6 y la Zoom F3, que son de 32 bits. Este 32 bits, ¿qué hace? Que cuando grabes, estás haciendo una grabación y, por ejemplo, tienes un cucarachero cerca que canta muy fuerte o un tipo de loro, la grabación no se va a salir de los rangos, ¿no? Tú lo puedes recortar en postproducción y no pierdes ningún detalle. Si no tuviese esto, los picos de los extremos, como se ve, digamos, aquí en este punto de la grabación, pasa el pico y luego se corta, ¿no? Quedaría una onda cuadrada que ahí se ha cortado como con regla. Entonces, estos equipos, al ser de 32 bits, evitan eso y son los más modernos. Unos prefieren así, que tienen micrófono incorporado, porque ya no tienes que llevar un micrófono adicional. En este caso, si no tienen micrófono de ningún tipo, aquí sí hay que adicionarle el micrófono. Y aquí tenemos los micrófonos. Tenemos el tipo escopeta y este que es tipo parábola. El tipo escopeta graba de forma fidedigna el sonido, el de parábola amplía el sonido, pero en ciertas frecuencias. Entonces, cuanto más chico es este plato, el diámetro de esta parábola, capta señales de más alta frecuencia, o sea, de aves, de paserinos, digamos, jilgueros, ¿no?, cantos agudos. Por ejemplo, las palomas o los búhos que tienen unos cantos, digamos, graves, uno necesitaría, pues, una parábola de hasta de metro y medio para poder ampliar bien esas señales, que sería totalmente inadecuado para el campo, ¿no? Este es un modelo español, me parece, pero es bastante pequeño. Las parábolas, digamos, normales serían de aquí hasta acá, más o menos. Son un poco más engorrosas, pero amplifican el sonido a esa frecuencia. Entonces, como que distorsiona, te salen unas grabaciones preciosas, pero te distorsiona un poco el tipo de sonido. Estos tenemos accesorios de grabación, ¿no? Aquí tenemos para el micrófono tipo escopeta, iría puesto en este lado de acá. Este es, este es como un amortiguador para evitar la vibración que pase para el sonido, un mango tipo revólver, digamos. Al micrófono se le agrega esta especie de peluche o paraviento y quedaría montado en esta forma, ¿no? Aquí está el micrófono, este es el amortiguador, este de acá, o que debería ser este de acá, y aquí tenemos el mango. Pero estos micrófonos de escopeta también captan no solamente el sonido de frente, sino también lo captan por atrás. Entonces, un paso más para tener una mejor calidad de grabación es lo que llaman los cepelines o los blimps en inglés, que protegen también por el lado de atrás, y también tiene el peluche y como cortavientos, una rejilla cortavientos. Entonces, esta es la mejor calidad para grabar con un micrófono de escopeta. De ahí pasas ya a lo que son las parábolas. Y además necesitas el cable, ¿no? Un cable XLR. ¿Por qué? Porque aquí, como pueden ver, la entrada para el cable es de 3 pines.
que es más, la grabación te va a salir de mejor calidad que si usas la entrada, digamos, tipo del auricular de celular, que es una entradita de 3.5 milímetros, ¿no? Igual la calidad de estas grabadoras difieren de la del celular, que siempre que grabas, los equipos inducen un sonido que digamos, se le llama el hiss, ¿no? Si uno graba algo y aumenta el volumen, siempre va a escuchar de fondo un sonido como ese sonido. Cuanto más caro es el equipo, esos equipos están bordeando los $300, 270, $300, son mejores que unos más básicos de $100, y es porque la electrónica evita que, o disminuye ese sonido, ¿no? Los otros equipos es un reproductor MP3 que se usaba antes con iPod, o actualmente ya usas el celular. Antes nosotros, por ejemplo, yo tengo la colección de los CDs de aves de cantos de aves de Ecuador, porque no había de Perú. De Perú había unos de CDs de la zona de Sierra y Selva de Cusco y Madre de Dios. Y después ya recién salió un señor Peter Boesman que sacó un CD de cantos de aves de Perú. No es, por ejemplo, a este señor Peter Bones solo se especializa en sonido y ha sacado varios CDs de distintos países, y él por hacer esas grabaciones pues le mordió una serpiente y perdió una pierna, ¿no? Y bueno, el parlante para reproducir, porque de esta forma uno reproduce el canto y lo que se llama el playback, y atrae que las aves que están un poco escondidas salgan a ver que hay incluso en mi territorio, y de esa forma las puedes ver y tomar fotos. Generalmente cuando he salido con turistas, la mayor parte de ellos siempre decía que tiene una lista de aves favoritas. Entre ellas siempre iba a estar esta, el copete de cresta rusa. Esta foto la tomé en Moyobamba, en Huacanqui. El macho a la izquierda, la hembra a la derecha. El pingüino de Humboldt, que ya les comenté anteriormente. El famoso colibrí cola de espátula, que es endémico. La foto la tomé en Huembo, en Amazonas. Antes solo lo veías al borde de la carretera, luego un chico encontró un bosque que uno caminaba como unos 10 minutos cuesta arriba, y uno lo miraba 2 o 3 veces en el día volando encima de tu cabeza y eras feliz, hasta que ponen en Huembo esta zona de observación de aves con bebederos y perchas y flores, y es muy requerido, muy solicitado poder ver este colibrí. Otro de las aves favoritas es el gaviotín zarcillo. Es uno de los pocos gaviotines de color negro. Esta foto la tomé en Matarani, en 2011. El chorro cordillerano es un ave playera, entre comillas. Se le encuentran bofedales a casi 3.700, 4.000 metros de altura. La tomé en un bofedal en Satelulal, en Lima, y un canto peculiar. Que también es muy requerida por los turistas. El quetzal de cabeza dorada o cualquier quetzal. En la carretera del banco se puede ver también el creste quetzal, y ahí es nomás el pavoní, ese que se canta así. Los quetzales peruanos tienen una cola corta, no se comparan con los quetzales de Centroamérica, que tienen una cola casi de más de 1 metro de largo. El cóndor andino, esta es también el mirador de Cruz del Cóndor aquí en el Colca. Siempre en la lista va a haber un tororoi, ¿no? Un antita. Ese es el tororoi más fácil de ver, de hábitos, digamos, diurnos y en sitios, en bosques de queñua y pastizales. Este suena como una ranita.
Esta foto la tomé en Toldopampa, en la antigua carretera Satipo, en Junín. También, esta es una ave endémica, el tororoy es rojo y blanco, Red and White Antita. Esta la foto la tomé en Guayqueche, en la carretera del Manu, tanto así. Todo, todo el mundo conoce Guayqueche ahora que tiene unos albergues formidables, pero antes en la zona de Esperanza tenían un albergue único. Me hicieron un edificio grande y ahí estaba el comedor, estaban los dormitorios. Y los cocineros tiraban, después lo que sobraba el arroz lo tiraban ahí en el campo y estas antitas venían así como gallinitas y estaban paseándose en el jardín, ¿no? Ese es que si uno coge una ruta al norte, también es muy pedido, el pecho de luna del Marañón, Marañón 3, el chas, esa foto la tomé en la Coipa, en Cajamarca. Si vas al norte, también un endémico, el cortarrama peruano. El canto es como el de un gozne oxidado de puerta. Esta foto la tomé del bosque de Pomas. Esta es la familia de los Inca Fins o frigilos incas. Toda la familia, o sea, está compuesta de 5 especies y las 5 especies son endémicas de Perú. Entonces, en la zona norte puedes ver 4 y en el centro una. Esta foto también en la Hacienda Limón en Cajamarca. Esta familia se caracteriza por tener el pico amarillo y siempre una máscara negra. Varía en el tono aquí de las alas. Hay uno que tiene aquí como un malar beige. Este siempre está en la lista, el gallito de rocas, el Andean Coco of the Rock, el gallito de las rocas andino, el ave nacional de Perú, a pesar de que en otros países también la tienen. Y suena, bueno, está incluido en la lista. La siguiente especie no está incluida en la lista, que es un carachero picho castaño, y definitivamente uno es más bonito que el otro, pero comparemos los cantos. El gallito andino, el Juliet, canta así. Y el cucarachero canta así. Esta foto es de Alex Durán. Por cierto, ese es mi tono de celular es este. Entonces, ¿qué recursos útiles tenemos como app? Tenemos Merlin y tenemos eBird. Antes nosotros buscábamos los famosos Group Reports, en que venía pues el dato en tal propaganda política, hay un edificio, toma la trocha a la derecha, tantos metros y está tal especie, ¿no? Ahora no, todo lo marcas en eBird y te sale la ruta, la fecha, la hora, todo, y la lista de aves. Merlin que te ayuda para identificar aves por sonido y por imagen. Tenemos la aplicación para el celular de Birds of Perú, a mí me costó, me parece, $114. Hay tanto para iPhone como para Android, ¿no? Uno va al Google Store y pone Persas Perú y se la descarga. La ventaja que te viene la guía, en vez de cargar el libro, te viene es lo mismo que el libro,
pero que incluye sonidos en la mayor parte de los casos, no en todas las especies, pero en la mayor parte también tiene sonidos. Tienes otros aplicativos, ¿no? Como Ecoregistros, que es una versión argentina como iVer, o sea que puedes llevar tu listado de aves. Y Naturalist es lo mismo, llevas tu listado de aves, pero la diferencia está que aquí también puedes subir fotos de plantas, de insectos, ¿no? Flores, orquídeas, y hay gente que dice, ah, has encontrado tal cosa, ¿no? O polillas. Otros recursos útiles en web tenemos Birds of the World. Antiguamente teníamos, uno gastaba como $250 en un tomo que salió de Handbook of the Birds, Handbook of the Birds of the World, una editorial española, catalana, y era como 16 tomos, más luego sacaron dos tomos adicionales y cada uno costaba $250. Ahora se ha fusionado con Cornell y han sacado este Birds of the World. Como estamos en Perú, es gratis y ahí tiene toda la información de todas las especies eh, actualizadas, ¿no? Y subespecies. Otra web importante es la de cenocanto.org. ¿Por qué? Porque aquí en Birds of the World tú puedes, te sale unas fotos, tú ves quién tomó la foto, las fechas, los lugares, y también viene el sonido, pero ese sonido no lo puedes descargar. En cambio, aquí en Cenocanto tú puedes descargarte el sonido del ave que, digamos, voy a ir a tal sitio, qué aves quiero encontrar, y por canto, y te puedes bajar y llevas, digamos, ni 100 cantos, 200 cantos en tu grabador, en tu celular, para ir al sitio que quieres. También tienes el Boletín UNOP, Unión de Ornitólogos del Perú. ¿Qué es importante aquí? Que aquí viene, es un boletín y varias personas contribuyen. Aquí yo tengo, ¿no?, mi artículo de la gallareta cornuda del 2003 y está publicado. Y he mandado, y está en espera de publicación, la de la gallareta americana. Pero cuando uno entra al boletín, uno ve el boletín actual y también puede descargarse los boletines antiguos. Y en el margen izquierdo, ahí puedes descargarte el último listado de aves de Perú de Manuel Plengue. También hay un listado de bibliográficos para aves de Perú. Y también viene dentro del mismo boletín UNOP lo que llaman el CRAP, que es el Comité de Reporte de Aves de Perú. Entonces, en el CRAP se reúnen como 8 o 10 personas y uno dice, he visto tal cosa, y te dicen, ese avistamiento es para que lo mandes a CRAP. Entonces tú mandas tu avistamiento con foto, grabación, eh, descripción ya no cuenta, tiene que ser o foto o grabación. Y para demostrar que es un registro nuevo o para un departamento, digamos, un ave de selva que la ves en la costa, ha desaparecido, por ejemplo, el guácharo, ¿no? El oilbird, han aparecido en la costa en Chile, ¿no? Como un ave de selva, tomas que está haciendo en la costa y su reporte fue raro. Lo mismo pasa aquí con, por ejemplo, han visto hace poco, por ejemplo, aquí en Lagunas de Mejía, una Maguari stork, ¿no? Que normalmente para cerca de la selva del sur este, como Madre de Dios, cerca de Puerto Maldonado, los arrozales de Horizonte. Ahí he visto una Stork y sin embargo ahora la han visto aquí en Lagunas de Mejía, en la costa en Arequipa, ¿no? Entonces, este boletín TRAP, uno manda estas informaciones, unos aprueban por unanimidad o no, otros dicen no, ahí tengo dudas sobre este reporte, no lo aceptan y uno va viendo cómo poco a poco van subiendo las aves de Perú. El listado de aves de Perú va creciendo por estos reportes nuevos que este comité acepta o no acepta como especies nuevas para Perú. Bueno, gracias, esto es todo. Salgamos a observar aves. Cualquier duda, dejo aquí mi correo y mi celular, si es que tienen alguna pregunta o... Sí, Juan, justo hay una pregunta. Bueno, están agradeciendo, pero hay una pregunta específicamente de Alfredo La Rosa que pregunta, ¿alguna marca recomendada de micrófono para parábola? Eh, hay varias marcas,
eh, por ejemplo, tiene Sennheiser, es reconocida, Audio-Técnica, Rode y Shure, Shure. Lo que tienes que ver es, estos micrófonos tipo escopeta que dicen, y es la longitud del micrófono es lo que determina la calidad de la grabación. Entonces, pero también viene determinado por el precio, ¿no? Hay micrófonos de estos que cuestan como 1.200 $1.300, los MKE 600, y hay unos que son más cortos. Entonces, ahora han salido estos para que tú no pones sobre la cámara fotográfica que digamos tienen entre 5 y 10 a 15 centímetros, pero cuanto más largo seas, va a tener más de esas como ranuras, que es lo que hace que el micrófono sea más direccional. Entonces, cuanto más largo, mejor. Y de preferencia de esas marcas, ¿no? Sennheiser, Rode, Shure, Audio-Técnica. Ok. Tú como sonidista, ¿qué recomendaciones más le dirías a la gente que está más o menos interesándose a incursionar en este mundo de las grabaciones? Mire, yo empecé como el hobby es bird watching, o sea, observación de aves. Yo le prestaba más atención a observar las aves, ¿no? A fotografiarlas, mirarlas con el binocular, con el telescopio. Y dejé de lado, y de lo cual me arrepiento muchísimo, es el sonido, porque es básico aprenderse el sonido para poder detectar o saber qué ave ya tú estás yendo. Generalmente esto más se aplica en selva, en la sierra no tanto porque las aves son más fáciles de ver, pero en selva sí porque el follaje se tapa todo y sabiendo el sonido ya sabes qué especie es, y al saber la especie sabes cuál es su hábitat, cuál es su hábito, su comportamiento, o sea, si lo vas a encontrar en el piso, forrajeando en el piso, a nivel medio o en el dosel. O sea, ya dice, esta sabes de dosel, entonces inmediatamente fijas tu vista al dosel para buscarla ahí, ¿no? Y ya por el sonido para ver dónde la estás detectando. Entonces hay lo que se llama el famoso click wrap, o las habilidades de campo para observar aves, ¿no? Que caminar despacio, tener ropa de tonos adecuados, marrones, verdosos. Por ejemplo, el color blanco, con una camiseta blanca es lo peor que puedes hacer porque el color blanco es el símbolo universal en las aves de peligro, ¿no? Entonces, siempre con ropa que no haga ruido. Hay unas, por ejemplo, unos cortavientos, ¿no? Que suenan así como plástico, que va sobando. Cuando uno va caminando en la trocha, tratar de pisar en las zonas en que no hay ramitas o no hay hojas para no hacer ruido, tratar de pisar un pie delante en la huella del que pisó anterior, porque ya sabes que ahí no ha hecho ruido, ¿no? Si vas caminando de forma desordenada, pues seguramente vas a pisar una rama, una hoja. este, Cuando ves el ave, si el guía no les avisa o alguien más los del grupo la ve, informar, ¿no? Está a tantos metros en tal árbol. Si sabes algo de botánica, diferenciar el árbol de pacay o inga, árbol de propia, etcétera. Coges el dosel, lo separas como si fuese un reloj, y dices, está a las 12, a las 3, a las 9, a tantos metros del borde. Entonces ya hace una indicación. Ahora pues, también hay punteros láser que apunta ahí el puntero y ya ves de esto. No apuntas directamente al ave, ¿no? Apuntas un metro por debajo en el tronco y dice, ya, donde ves el punto verde, sube un metro y a la derecha. Entonces más o menos ya te da una indicación de dónde ver el ave, ¿no? Y para salir al campo tienes que prepararte, hacer una lista de aves probables que vas a ver. este, Estudias tu guía. Lo ideal es no llevar la guía al campo, sino más bien estudiar la guía en la casa, salir al campo con tu binocular y con tu libreta de notas y ahí apuntas. Cuando llegas a casa, revisas la guía y, y, las, y has reconocido el ave, ya la has identificado en el campo, perfecto. Pero si es un ave que no tienes dudas, ahí para eso usas tu libreta de campo y apuntas los datos. El pico de más o menos
la proporción del mismo tamaño de la cabeza, el pico era recto, el pico era cónico, porque el pico determina el tipo de alimento del ave. Entonces, un pico de un loro, digamos, parecido al de una rapaz, pero va a ser distinto de las playeras que es recto que usan para meterla en el lodo para buscar, ¿no? Gusanitos, o un pico especial de un flamenco que tiene especie de colador para absorber también unos gusanitos microscópicos. Este, los de los semilleros que son cónicos, fuertes, etcétera, ¿no? Entonces, el pico te va a dar el tipo de alimento y el tipo de comportamiento que el ave va a tener respecto a su alimento y tienes que aprender el hábitat con qué aves de humedales solamente van a estar en lagunas, orillas de ríos. Hay aves especialistas, digamos, de bosques de arenas blancas, que son bosques de aves, de árboles, de ellos chaparros, troncos delgaditos, porque tiene poco nutriente el piso. Hay aves especialistas de bosques de queñua, de poliletis, ¿no? Por ejemplo, el pico de cono gigante, o el Chenodactys parina, Islay-Dactys, este, varias cosas que tienes que estar tomando en cuenta al momento de salir al campo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si tenga alguna de las personas que está en sala alguna otra pregunta, pero si no, es importante, ¿no? El hecho de, como dices, tomar notas, si se tiene cámara, tomar fotos, si se desea también apoyarse con grabar audios para poder identificar, ¿no? Y no es un limitante el hecho del dinero. A veces muchos piensan el dinero es porque son equipos caros, ¿no? Pero ahora, gracias a la tecnología, hasta con el celular podemos hacer fotos o hacer grabaciones, ¿no? Que esto nos puede ayudar a mejorar nuestras observaciones o para ayudarnos posteriormente, como lo que pasó con la fólica americana, ¿no? Teniendo tantas fotos, tantos de individuos y poco a poco ver este nuevo registro, ¿no? Que fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Y eso es el complemento de todo, ¿no? Para la observación, ser muy observadores y tratarse de apoyarse con varias, ¿no? Varias medios, ¿no? Como decías también. Y lo importante en la grabación, como dice Pirina, que usas el celular, te ayuda bastante. Por ejemplo, hay un artículo, ¿no? Que menciona que el famoso Sonotrichia capensis, el Fusus Forest Sparrow, ave tan común en todos los parques, tiene más de 200 dialectos, porque es como el castellano, el de Perú, el de Arequipa es distinto al de Lima, el distinto al del norte de Perú, distinto al de Colombia, al de Ecuador, al de Venezuela o al de Chile o Argentina. Sigue siendo castellano, sigue siendo español, pero tiene su acento. Lo mismo pasa con las aves. Entonces, aves que estás grabando, digamos, en Arequipa van a sonar distintos en la misma especie, grabada en Lima o grabada en Piura, por decirlo. Entonces es la importancia de la grabación, poder sacar estos dialectos. Y no solamente es dialectos en llamadas, sino también en los cantos, ¿no? Las aves tienen el canto, que es digamos, un sonido más complejo de varias notas, y la llamada es como un simple chip, ¿no? Un pequeño, y pues, ¿no? Una llamada y eso es todo, ¿no? Claro, y también esto, ¿no? Cómo se adaptan, ¿no? A las ciudades, los ruidos de las ciudades y que fuerza un poco al ave a vocalizar de una manera distinta, ¿no? Como lo que decías, ¿no? La sonotriquia capensia, que en ciudad vocaliza una manera y después te vas a las chacras, a la zona no urbana y escuchas un sonido parecido pero diferente y comienzas a dudar, ¿no? Entonces habituarse pues a los sonidos, como dices, de los dialectos o de acuerdo a los hábitats, ¿no? Donde están las aves, ¿no? Y cómo se adaptan y poder, ¿no? Reconocer e identificarlos. Eso es también interesante hacer más atento, ¿no? Y poder incursionar un poco más y leer, ¿no? Seguir como tú, ¿no? Tener bastantes guías y tratar de ver una, otra y complementarse con la información, ¿no? Claro, es como en el caso de la famosa Rufus ampita, que la separaron en dos especies, para Perú 10 y las cuales son endémicas,
Gran parte de la separación, aparte de hacer estudios de ADN, es el estudio de los cantos, ¿no? Cómo variaban los cantos. Decía, pero esta canta distinto, digamos, una de esas antitas que en una zona cantaba con 4 notas, pasabas la cordillera y en el otro valle cantaba solo con 3 notas. Dice, pero es lo mismo, será otro dialecto, ¿por qué cantan distinto? Y sin embargo, esa diferencia en los cantos, poco a poco, es lo que usaron también los científicos para separar esta especie de Rufus antita de, digamos, 10 subespecies, las han subido a 10 especies nuevas, totalmente distintas. Hay unas, por ejemplo, yo tengo Rufus antita, he tomado fotos y grabaciones en el bosque de Uncho, he tomado en el puente Carrizales, en Junín, donde se va a ver también pues ahí hay una pareja de Rufus antita, pero esa es diferente a la del bosque de Uncho, diferente a la foto que mostré que tomé en Guayquecha y como digo, ¿no? Ahora hay 10 nuevas especies de Rufus antita, 10 especies nuevas y 8 son endémicas, ¿no? Bueno, sí, es muy, muy interesante todos estos estudios y todas estas parte de la bioacústica de las aves y cómo se va desenvolviendo y desarrollando y cómo va cambiando todo, ¿no? Al final, en todos estos años. Y bueno, no sé si tenga alguien una pregunta en sala, si no, daríamos pues por concluido la sesión de hoy de las charlas pajareras. Les agradezco a todos mucho por acompañarnos, especialmente a los expositores de hoy, tanto a ti, Juan, a Giselle, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias. Y bueno, estas charlas serán subidas próximamente a nuestro canal de YouTube. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Perú Women Birders para estar atentos a los próximos temas y pues nada, tengan todos muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias, Juan. ¿Eh? Buenas noches, Gracias a gracias a todos. todos.